Buenas tardes, chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, Lizzy. Sí. Buenas tardes, Licen, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo todavía bien, todavía no me ha llegado el virus y ojalá que no me llegue. Porque como estoy entre los viejitos, dicen que es más riesgoso, así que me cuido. Pero felizmente bien. Habrá que seguir cuidándose. Ando soñando con la vacuna, así voy a dejar de estar encerrada. Pues yo soy de las que me encanta salir y hacer otras cosas y bueno, aquí no puedo. Pero bueno, ahí estamos, avanzando y adecuándonos. Bien, mientras se incorporan las otras personas, mil disculpas por no haber mandado los términos de referencia a la teoría del cuidado. Pues, por un lado, la verdad es que tenemos problemas aquí. Uno, porque se cayó un árbol y fue todo un lío con el tema de la instalación, que hasta ahora tenemos problemas, pero ahora con los vientos, porque yo vivo en una urbanización donde hay muchos árboles y entonces se mueven mucho los árboles y se caen los cables. Así estamos. Pero bueno, están todavía arreglando porque parece que no tienen los repuestos o el material suficiente, pero ahí vamos. El horario en el que tengo internet aprovecho para mandar todo lo que tengo que mandar. Bien, entonces, como no les mandé los términos de referencia de cuidado, y ustedes teóricamente, según el cronograma, tendrían que entregarme el miércoles. Entiendo que no les puedo exigir, como les decía en el WhatsApp, a que entreguen el miércoles. Dejaremos para el otro miércoles, por favor, o sea, el miércoles 30 me entregarían el informe de cuidado y, bueno, las políticas de género las pasamos una semana más, ¿ok? Lizzy, jueves es 30. Perdón, jueves, sí, jueves. Sí, gracias, sí, jueves 30. El jueves 23 tenían que entregarme, entonces pasaremos al jueves 30. Gracias por la aclaración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Licen. Sí, Lizzy. Ok. De todas maneras, si tienen alguna consulta mientras están elaborando el informe, lo hacen por WhatsApp para que yo les conteste también por WhatsApp, ¿ya? Bien, hoy vamos a avanzar las políticas de género en Bolivia. ¿Y por qué en este semestre estoy dándole mayor énfasis a esta parte? Porque ustedes tienen que hacer el informe, es decir, el trabajo final, el trabajo del semestre, de los aportes el análisis y la propuesta a los partidos, a uno de los partidos políticos, asociaciones que se van a presentar, no sé si en septiembre, en octubre, pero bueno, en las próximas elecciones. Entonces, en este sentido, es importante que ustedes vayan familiarizándose, conociendo qué pasó con el tema de género a partir de toda la construcción teórica que ya hemos avanzado, y por el otro lado, ir estableciendo aquellos elementos o criterios teóricos, metodológicos y estratégicos que nos permitan, por un lado, hacer el análisis, por otro, plantear propuestas. Propuestas que tienen que estar sustentadas en políticas públicas, en lineamientos y líneas de acción doctrinarias, filosóficas, teóricas y en este caso de género. No vamos a orientar el trabajo que ustedes van a desarrollar, no está orientado al activismo, ¿sí? Hay que hacer un programa para que las mujeres embarazadas, reducir el número de mujeres embarazadas, hay que darles charlas a los médicos para que dejen de ser, para que aprendan a atender al paciente con calidad, hay que presupuesto para... No. Vamos a trabajar fundamentalmente en términos de aquellas líneas, propuestas políticas públicas
que estén orientadas a diferentes acciones, programas y de gestión. Entonces, somos sociólogos, ¿no? Si fuéramos trabajadoras sociales, seguramente nuestra actividad tendría que estar en términos de cómo hacer el control a las actividades, porque esa es su función fundamental. En nuestro caso, tenemos que trabajar, diseñar una propuesta que tenga una argumentación teórica y una fundamentación en políticas públicas que estén orientadas y guiadas hacia estrategias que finalmente puedan concretarse en planes, programas, proyectos, etc. Ese es el mecanismo. Por eso es que yo pues la bibliografía no la tengo, no he encontrado en el internet la bibliografía que para mí es importante. De todas maneras, ya les he pasado una ayuda a memoria, ¿sí? Y también con la bibliografía de referencia que ustedes pueden revisar. Cuando hablamos de hablar de políticas públicas, estamos hablando de políticas que el Estado, a través de las diferentes instancias de gobierno, tienen que diseñar, ejecutar y promover. En la primera parte que les he mandado de la ayuda a memoria, hay un pequeño recuerdo que es clave, ¿no? La diferencia del concepto de género al de sexo. Y ya sabemos que sexo no se refiere únicamente a aquellas características biológicas que se establece la estructura orgánica biológica de las mujeres y de los hombres, y por lo tanto no cambia, y pertenecen a las ciencias de la naturaleza. En cambio, género, cuando se habla de femenino y masculino, es una construcción sociocultural, que están determinados en contextos históricos determinados por pautas y un sistema cultural predominante. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Obviamente que cambian porque son temas socioculturales y además tiene mucho que ver el sistema de valores que predomina en la sociedad. Ahora, dos elementos que hay que tomar en cuenta en este aspecto. Cuando hablamos de equidad de género y de igualdad de género, no es lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando de ¿qué? De desarrollar lineamientos, políticas, programas, proyectos, planes, etcétera, en función de las características, las necesidades y las formas de intervención, en este caso, de los hombres y de las mujeres, que son diferenciadas. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estas diferencias para poder desarrollar políticas de igualdad. Cuando hablamos de equidad, nos estamos refiriendo a optimizar los beneficios, los recursos, en función de las necesidades y de las características de los sectores sociales, en este caso de los géneros a los que recurrimos o a los que vamos a beneficiar o vamos a abordar. Un ejemplo muy clarito en términos de equidad, cuando fue durante el gobierno de Banzer, cuando ya fue no dictador, sino demócrata, en los años 90, en el país, pues los diferentes ministerios tenían una cantidad de computadoras que ya estaban obsoletas para las necesidades que tenían los ministerios, que funcionaban, sí, pero su capacidad ya no da. Ustedes saben que la tecnología de la información y de la comunicación cambia muy rápido. Entonces, hacen un decreto, toda la parte legal, y determinan que todas esas computadoras deberían ser donadas a colegios secundarios y escuelas de ciclo primario en el departamento, en las provincias del Departamento de La Paz. Y como que hicieron la cantidad necesaria, llevaron y entregaron a cada una de las escuelas y de los colegios que había, creo que era en la provincia Muñecas. Pero resulta que cuando van a una comunidad, había solo una escuela primaria, pero no tenía energía eléctrica. Bueno, ahí estaba la computadora bien guardada, ha estado guardada no sé cuánto tiempo. En otros lugares había energía eléctrica a través de motor, pero no había quien enseñe. O sea, nadie sabía manejar la computadora.
En los colegios secundarios, pues pasaba más o menos lo mismo, o fundamentalmente no habían profesores o personas que puedan enseñar a manejar este sistema de la computación. ¿Qué significó eso? Que las guardaron, las pusieron en lugares de lo mejor cuidados posibles, pero no tuvieron ningún impacto importante, ni para los administrativos ni para los docentes. ¿Esto qué significa? Que no se puede plantear y decir, bueno, vamos a dar a todos por igual. No. La distribución, los planes, los programas deben estar orientados fundamentalmente en función de las características y las necesidades de esa población. Posiblemente esas escuelitas lo que necesitaban era un aula más, necesitaban baños, necesitaban un ambiente más para la dirección, patio, qué sé yo, ¿verdad? Y no lo que una computadora que encima ni siquiera había energía eléctrica y les llega la computadora a pesar de que no tienen un aula donde poder guardar el aparato este. Entonces, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de aquellas de distribuir, de diseñar y de distribuir los procesos de desarrollo en términos de planes, programas, proyectos, acciones, recursos, etcétera, en función de las características y las necesidades de los diferentes actores a quienes llega esa propuesta. Es como que en la Facultad de Humanidades digan, bueno, hay, no sé, 20,000 o 200,000 bolivianos y a todas las carreras les vamos a dar a 5 computadoras y a todas les vamos a dar a 4 pizarras eléctricas. De repente, pues sociología no necesita las computadoras y la pizarra eléctrica, sino más bien un salón equipado para poder hacer investigación en grupo, por ejemplo. Y me imagino que la carrera de, no sé cómo se llama, educación física, la llamo yo, no sé cómo, tiene un nombrecito más. Actividad física. Gracias. Actividad física, yo creo que necesitan otro tipo de medios y de herramientas para desarrollar su trabajo, ¿no? Y me imagino que en la carrera de idiomas necesitarán pues no solamente las computadoras, sino también aquella tecnología que tenga que ver con grabar y sacar videos y qué sé yo sobre los idiomas. En fin, ¿esto qué quiere decir? Que se debe plantear las necesidades, el desarrollo de los proyectos y programas en función de las necesidades de los actores o de los sectores o de los grupos o de las organizaciones a las cuales va dirigida. Por esa razón, cuando hablamos de equidad, significa el tema de la distribución del poder y los recursos económicos de acuerdo a las necesidades y competencias que tienen los diferentes sectores. No es lo mismo hablar de igualdad. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando del ejercicio de los derechos que todos los seres humanos tenemos en términos universales. Por ejemplo, el derecho todos los niños tienen derecho a tener una familia, a conocer a sus padres y madre, a tener apellidos, a tener identificación, a la salud, a la educación, etcétera. Bueno, hay 10 o 12, no sé cuántos derechos que a mí me enseñaron de niña y nunca aprendí de memoria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de la vigencia de esos derechos económicos, sociales, políticos, etcétera. ¿Qué es lo que dicen generalmente? En la medida en que haya mayor igualdad, mayor democracia en una sociedad, vamos a necesitar menos políticas de equidad. Y les voy a dar un ejemplo en esto, más relacionado con el tema del Parlamento. Ustedes saben que en el Parlamento, la Asamblea Plurinacional se llama ahora, tenemos una cantidad importante de diputados y senadores indígenas. Y también el 50% son hombres y 50% son mujeres. En ese sentido, hay la igualdad. Hubo el acceso, el derecho y además la obligación de todos los partidos
de garantizar la participación de las mujeres y de los hombres en este nivel de decisión. Sin embargo, hay problemas de inequidad. ¿Por qué? Tenemos a varias, por ejemplo, diputadas y senadoras, mujeres, fundamentalmente diputadas, que son indígenas y que hablan, que son monolingües, así como yo que solo hablo el español, y que hablan solo su idioma materno, aymara, quechua, guaraní, etc. Pero en el Estado plurinacional, en las reuniones, en las sesiones, ¿en qué idioma se debate? En castellano. Los documentos, los anteproyectos, los proyectos, las resoluciones, ¿se escriben en qué idioma? En castellano. Y entonces, especialmente los estudios muestran, las mujeres son las que tienen mayor tendencia, o se considera que son las que son fundamentalmente monolingües, no tanto así los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen una relación a más temprana edad con el entorno donde aprenden el castellano. Las mujeres, por estar más en el ámbito privado, es decir, el hogar, obviamente se desarrollan fundamentalmente y se comunican a través de su idioma materno. Y si bien saben algunas palabritas en castellano, resulta que leer un documento en otro idioma, diferente al materno, no es fácil. Peor comprenderlo, peor debatir, ¿verdad? Es como que a nosotros nos dieran en este momento esta ayuda a memoria en francés. No vamos a entender, pues. Podemos saber algunas palabras por ahí, pero no vamos a entender, no vamos a poder comprender el conjunto del contenido, ¿verdad? Y en ese sentido ya hay una inequidad. Y para ello se debería establecer políticas que estén orientadas a garantizar que tanto los hombres como las mujeres, indígenas o no, sean capaces y desarrollen sus capacidades, porque tienen capacidad todas, desarrollen sus capacidades de comprensión en el idioma castellano. Y entonces, ¿qué hay que hacer? En algunos casos, en Europa, que es a mí lo que siempre me ha salvado, es te ponen el aparatito y cada cual escucha en el idioma, la conferencia, la exposición o lo que fuera, escuchas en el idioma que tú conoces. Pero el escribir, el revisar antes o después el documento, resulta que ya está en otro idioma. Posiblemente debería el Estado, el Parlamento o la Asamblea Plurinacional, perdón, debería invertir en, por ejemplo, estos aparatitos para que las personas que tienen un idioma materno diferente al castellano puedan comprender lo que debaten o lo que se lee o lo que se aprueba. Pero en términos de, más bien de reducir la inequidad y más bien aportar a las necesidades estratégicas de las mujeres, ¿qué tendría que hacer el Estado plurinacional? La Asamblea Plurinacional. Capacitar, darles clases, tal cual, de manera que aprendan a leer y escribir en el idioma castellano, partiendo obviamente de sus conocimientos y saberes de su idioma materno. Si todas las personas que llegan al Estado plurinacional fueran bilingües, es decir, todos podrían no solamente leer, comprender y escribir. Lo más grave en otro idioma, lo digo por experiencia propia, es el escribir en otro idioma. Podríamos pensar en términos de que hay igualdad de condiciones y de oportunidades, porque todos son bilingües, todos conocen, todos manejan el idioma castellano. Entonces, muchos autores dicen, se va a reducir la inequidad de género en la medida en la que se desarrolle un país y logre definitivamente la igualdad como tal. Es decir, la equidad de género contribuye a acelerar procesos o a generar procesos de la igualdad de género. Entonces, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de aquellas características, demandas, necesidades específicas que tienen los diferentes sectores o actores en función de los recursos,
la vigencia del poder, el control del poder y las acciones en general. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando del ejercicio de los derechos civiles, económicos, políticos, etcétera, de la población en términos de justicia. Y en ese sentido, entonces, gran parte de las políticas públicas, hablando desde la teoría de género, seguramente van a tener componentes de equidad de género y habrá que trabajar en función de la equidad de género. Por eso es importante tener claro qué significa género, qué significa enfoque de género. Lo hemos visto en algunas otras clases, pero cuando hablamos de enfoque de género, estamos hablando en términos de qué, de las estrategias, las herramientas que nos permiten desarrollar planes, programas, proyectos en función de las necesidades, tanto del género masculino como del género femenino. Por lo tanto, cuando hacemos o trabajamos o analizamos políticas públicas de género, tendremos que ver el tema de la equidad, el tema de la igualdad. Que quede claro, cuando hablamos de género y hablamos de políticas, no solamente es diferenciar, esto dicen las mujeres, esto dicen los hombres, así están las mujeres, así están los hombres, sino además cómo las condiciones, las características en las que se desarrollan las mujeres y los hombres, cómo construyen esas relaciones y qué genera ese proceso en la interacción social. Somos sociólogos, tenemos que trabajar en ello. Hay errores muy comunes en la gestión pública cuando asumen de que tienen el enfoque de género, cuando dicen, vemos qué pasa, cuántas mujeres son, cuántas mujeres han entrado a la escuela, cuántas mujeres no sé qué, y cuántos hombres son, cuántos han entrado a la escuela y no sé qué. No es suficiente. Tenemos que ver cómo construyen las relaciones estos hombres y mujeres en contextos históricos determinados. Y eso significa trabajar género. Por eso género no es sinónimo de mujer, por eso género no es sinónimo de resolver necesidades prácticas, sino más bien estratégicas. ¿Ok? Bien, si hemos visto este aspecto, podemos entrar a las políticas de género en Bolivia. Y ya ustedes tienen un manejo teórico respecto a las políticas de desarrollo y cómo a través de las diferentes teorías y enfoques de desarrollo a lo largo de los últimos 50, 60 años, se ha establecido el rol y el papel que cumplen las mujeres en estas actividades productivas. Estas teorías obviamente también se han expresado en Bolivia. En el caso de Bolivia, y hablaremos desde la época de los años 50 fundamentalmente, son políticas que se dan a partir del gobierno del MNR, que estaba orientado fundamentalmente a fortalecer aquellos programas que estaban, o aquella visión que estaban expresadas en programas para desarrollar y considerar a las mujeres como beneficiarias y su rol principal, el de ser madres. Por eso los proyectos gratuitos, servicios gratuitos que daba el Estado, estaba en función de ¿qué? Del binomio madre-niño, por un lado. Y por el otro lado, de actividades que estaban relacionadas fundamentalmente al cuidado y la atención de la familia, especialmente de aquellas familias pobres. Se impulsa entonces la creación de los clubes de madres. En ese tiempo, entre los años 56, 52, 54, 56, el gobierno de Bolivia firma un convenio con Estados Unidos y firman un convenio en términos de un proyecto que se llama Alianza para el Progreso. Y en este programa, Estados Unidos donaba alimentos a Bolivia destinado fundamentalmente a familias de escasos recursos. Pero además, estas familias y quienes iban a participar, a beneficiarse de este programa, eran mujeres, madres con hijos de 1 a 6 años. Por eso se llamaba Club de Madres. Club no es una palabra latina,
¿no? Y bueno, el Club de Madres significaba de que las mujeres de los sectores populares se organizaban para recibir alimentos de manera gratuita, pero además recibir apoyo, orientación e instrucción respecto a cómo utilizar los alimentos que se les otorgaba, pero además la manipulación de los alimentos y el tema de la higiene. En el Estado se formó un departamento que se llamaba el departamento o la Junta de Acción Social, donde la directora de ese centro era la esposa del presidente. Así fue. Y en esa perspectiva, los clubes de madres recibían alimentos a cambio de que se reunían una vez al mes para realizar actividades de capacitación que les daba el gobierno a partir del trabajo social, y ahí las trabajadoras sociales han tenido bastante demanda de parte del mercado laboral para poder desarrollar estas actividades. En el área rural se les enseñaba, por ejemplo, a las mujeres a hervir el agua en ese tiempo, y en el occidente sobre todo a leña. ¿Para qué? Para evitar que los niños menores de 3 años mueran por razones de infección y diarreas, que son enfermedades absolutamente prevenibles en cualquier medio o zona en la que se vive. Lo fundamental es cuidar los alimentos y sobre todo el tema del consumo de agua que sea de consumo humano. Y bueno, frente a todo este proceso, entonces hay toda una relación de dependencia de los clubes de madres hacia el Estado a partir de la donación de alimentos, que en ese tiempo recuerdo que era, además de arrocillo, era leche, aceite y frijol. Y les enseñaban a preparar, por ejemplo, hamburguesas de frijol, almuerzos de frijol, etc. Este programa ha contribuido fundamentalmente a que las mujeres se organicen. En términos de la teoría funcionalista, diríamos, es un objetivo, se ha logrado un objetivo no explícito. Recuerden que para la teoría funcionalista, las organizaciones, las instituciones tienen o formulan objetivos que son explícitos, pero también se generan objetivos implícitos, es decir, que no se los plantea al principio, pero que se genera a partir del proceso en el que se desarrolla. El objetivo explícito de los clubes de madres era educar, instruir a las mujeres para reducir las muertes y reducir los índices de pobreza extrema, especialmente en el área rural, es decir, en las familias, entre comillas y subrayado, más vulnerables. Ese era el objetivo. Por eso se reunían una vez al mes en casa de alguna de ellas, por zonas, por barrios, por comunidades, y además de recibir las instrucciones que les daban y lo que les enseñaban, recibían los alimentos siempre y cuando asistían a estos clubes, a las reuniones de los clubes de madres. En términos del funcionalismo, de la teoría funcionalista, ha habido un otro objetivo implícito que no pensaron los diseñadores de la planificación ni los ejecutores de estos proyectos en ese tiempo. Y es que las mujeres, por primera vez, salen del ámbito privado hacia el ámbito público y comparten espacios en el ámbito público con otras mujeres. Y de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, reconocen o se reconocen ellas mismas, asumen que tienen los mismos problemas. Es un espacio importante de comunicación, no solamente de aprender, sino de interactuar, de compartir y de desarrollar actividades que las tenían dormidas. Es además un espacio en el que ya las ONGs después generan todo un proceso de formación de liderazgo. Aprenden a ser líderes, a organizar, a dirigir organizaciones. Si ustedes preguntan a las concejalas de los años 80, 90,
e inclusive ahora donde donde empezaron sus actividades en términos organizacionales, les van a decir en los clubes de madres. Aprendieron ahí. Fue la primera escuela para las mujeres en términos de desarrollar actividades fuera del ámbito privado y compartir en el ámbito público con otras mujeres. Y esto ha generado un proceso importante para poder desarrollar sus actividades como mujeres en el ámbito público. Estas han sido una de los programas que estaban en relación a qué, a combatir la pobreza extrema y sobre todo de familias vulnerables a través de la donación de alimentos y la capacitación de mujeres en términos de el cuidado y la atención especialmente de las personas dependientes y fundamentalmente de los niños. Esta fue una de las razones fundamentales en las que los clubes de madres después han cambiado, evidentemente, en algún otro momento podemos conversar, pero en esta primera instancia fue ese el proceso fundamental. Y además se desarrollan programas gratuitos desde el Estado para prevenir las enfermedades, el tema del embarazo y bueno, todos estos aspectos que tienen que ver con el rol y el papel fundamental de ser madre. Ya hemos visto cuáles son el enfoque de bienestar en la teoría. Es eso lo que sucede en Bolivia, fundamentalmente el tema de la donación de alimentos a familias reconocidas como vulnerables, es decir, de pobreza extrema, y de capacitación a las mujeres con el fin de reducir la elevada tasa de mortalidad infantil que en ese tiempo morían por razones absolutamente prevenibles. En la década del 70, antes de entrar a género, yo haré un alto. En la década del 70 hasta el 80, en Bolivia empieza a visibilizarse con mayor fuerza la migración campo-ciudad. La migración del campo a las principales ciudades. Fundamentalmente estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ya en los años 60, y además de Sucre, y ciudades que eran importantes, fundamentalmente capitales. ¿Qué significa, con excepción de Santa Cruz, que tiene otras características? Pero ¿qué significa La Paz, Cochabamba, Sucre? Que hay una migración muy fuerte del campo, es decir, de los campesinos, de los indígenas, aymaras y quechuas, hacia la ciudad. Y esta migración era resultado de ¿qué? De la expulsión del campo adverso, puesto que no había alimentación, ya sea por sequía, ya sea por inundación, o ya sea por cualquiera de las condiciones que impedían el de producir para mantenerse, y expulsan a una población importante hacia las ciudades. Estos campesinos, estos indígenas, no se articulan de manera directa a las actividades productivas, no. Y entonces forman aquellos grupos marginales que viven en las periferias de las ciudades en condiciones obviamente insalubres y sin ninguna calidad de vida. Por otro lado, había todo un sistema, estoy hablando del occidente, un sistema en términos de que hoy se llaman las trabajadoras del hogar, en ese tiempo eran las empleadas domésticas o las sirvientas, que eran buscadas en el campo por los padrinos, las madrinas, esta relación de parentesco en términos de afinidad por el tema del padrinazgo, conseguían muchachas jóvenes y jóvenes también adolescentes para que vengan a trabajar a las ciudades, y a cambio de alimentación y vestimenta, pues les enseñaban a
a servir, ¿no es cierto?, y trabajar en el servicio doméstico. No se han articulado a las actividades económicas productivas porque obviamente las ciudades, por razones históricas que las hemos visto en sociología urbana, no tenía una actividad importante en términos de industrialización, no solamente Bolivia, sino América Latina. ¿Qué pasa en Santa Cruz? En los años 60 hay un boom de la producción agroindustrial, fundamentalmente azúcar. Y entonces la migración viene desde fundamentalmente Cochabamba, desde el occidente hacia el oriente, en primera instancia a insertarse en las actividades agroindustriales, la zafra. Y a partir de participar en este proceso de la recolección de la caña, se quedan en Santa Cruz y bueno, hoy tenemos más del 50% de la población del departamento de Santa Cruz que vive en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Esto qué ha generado? Visibilizar la pobreza, porque hasta antes de los años 70 en Bolivia se pensaba de que la pobreza estaba fundamentalmente en el área rural y se veía como dos, ¿no? El área urbana y rural como dos estancos, dos instancias antagónicas. Resulta que la pobreza también llega a las ciudades a partir de lo que les acabo de mencionar. Y en este proceso hay una visión en términos de una preocupación, no solamente de Bolivia, sino de América Latina, en cuanto a la pobreza. De ahí es que se establece algunos programas que estaban orientados a fortalecer aquellas actividades del autoempleo, fundamentalmente de las mujeres, a dar pensiones, preparar alimentos, vender empanadas, etcétera, ¿no es cierto? Todas estas actividades se promueven y además los planificadores asumen y reconocen que las mujeres son protagonistas que pueden generar, no protagonistas, son generadoras de recursos económicos y permiten ser el colchón amortiguador de la pobreza que se estaba dando, ya no solamente en el área rural, sino también en el área urbana. Y desde esa perspectiva, entonces, se establece una organización y se promueve programas pequeños de financiamiento y de crédito familiar o individual orientado hacia pequeñas actividades de inversión, de poca inversión, que las mujeres además podían hacer en sus domicilios o en horarios que sean compatibles con el cuidado de la familia. En otras palabras, en los años 70, las mujeres se incorporan a las actividades económicas fundamentalmente en el sector informal a través del autoempleo con una inversión muy pequeña de parte de las políticas del Estado, porque las mujeres no éramos sujetos de crédito, y además se podía desarrollar estas actividades sin descuidar el entorno familiar, es decir, el cuidado del ámbito público. En este sentido, en Bolivia, y hablando ya de Santa Cruz, han habido varios programas que se han dado en estas circunstancias. No sé si ustedes han escuchado hablar de Cordecruz, de las corporaciones de desarrollo que se impulsaron en Bolivia a partir de los años 75 durante el gobierno de Banzer, el gobierno de la época dictatorial. Y eran organizaciones gubernamentales semiautárticas, es decir, que estaban desconcentradas y desarrollaban algunas actividades, tanto en lo económico como en lo social, y también tenían posibilidades de captar financiamiento. En Bolivia, desde mi perspectiva, y bueno, en algún momento podemos argumentar por qué, Cordecruz ha sido una de las instancias más importantes en términos de desarrollar lineamientos y estrategias de desarrollo, valga la redundancia, a partir de una visión que tenía que ver con las necesidades productivas, agroindustriales e industriales en esta región. Han canalizado
importantes financiamientos, como por ejemplo el programa de apoyo al campesinado, PRODEPA, que ha sido administrado por Cordecruz, y era un programa que estaba orientado fundamentalmente a los sectores más empobrecidos, de migrantes, y era San Julián, en los años 85, 80, hasta antes del 90. Y este programa tenía un financiamiento para carreteras, los caminos eran un desastre, para actividades productivas, para la diversificación de las actividades productivas, en fin, para varios aspectos. Y los saldos que quedaban de todos estos de inversión, de semillas, de producción, de infraestructura, de carreteras, los saldos que quedaban se unía en un fondo común para que las mujeres realicen actividades productivas. O sea, de los colchitos que quedaban, formaban ese financiamiento, y las mujeres en ese tiempo hicieron algunos proyectos, obviamente con asesoramiento de gallinas ponedoras, para producir huevos, criadero de chanchos, elaboración de mermeladas, etc. Esta era la manera en la que se trabajaba fundamentalmente desde una visión de encarar la pobreza, pero asumiendo que las mujeres sí son portadoras y pueden generar recursos económicos, pero siempre bajo una mirada, ¿no es cierto?, de una estructura jerárquica, que era el jefe de familia y era el proveedor como tal. Se han dado otro proyecto que ha sido el proyecto Heifer, que también ha canalizado un financiamiento por Cordecruz, han sido en estas zonas más empobrecidas, la provincia Cordillera y en San Julián y Yapacaní eran las zonas más empobrecidas, para que las comunidades, las familias en las comunidades obtengan un bien, que era tener ganado. Les entregaban una vaca y después de que esa vaca se reproducía, devolvían el potrillo, ¿no? De manera que puedan tener un ganado importante para la producción de leche. Gran parte y ahí a mí me contrataron para evaluar este proyecto, les comento de manera muy pequeña. Obviamente reconocían que las mujeres trabajaban y cuidaban a las vacas, pero resulta que la capacitación y todo el asesoramiento técnico era a los hombres de la comunidad y no a las mujeres, a pesar de que las mujeres eran las que alimentaban a las vacas, las llevaban a tomar agua y las ordeñaban. Pero resulta que gran parte de la capacitación estaban dirigidas hacia los hombres, pero que además hablaban el castellano. Fue uno de las falencias, digamos, en términos de este tipo de proyectos. Y bueno, hasta ahí llegamos a la década del 70 y entramos a la década del 80, que ya tiene que ver con otro componente que ya viene a guardar relación con el contexto histórico y la crisis del sistema capitalista a nivel mundial, que significó además la caída del sistema capitalista monopólico para dar lugar a una economía globalizada. Ustedes saben que a partir de la década del 80 y 90, en el mundo cambia de manera acelerada las actividades económicas a partir del boom de la era de la información y de la comunicación, por un lado, y en términos de la gestión administrativa del Estado, también cambia en términos de liberar, ¿no es cierto?, las actividades productivas y orientar hacia la empresa privada, de manera que el Estado se convierta única y exclusivamente en el gestor, en el facilitador de las actividades económicas a nivel de mercado internacional, y por el otro lado los servicios hacia la fuerza de trabajo, es decir, a la población. Ahí me quedaría yo en términos de ver qué pasaba con el tema de las reformas en la década del 80. Cuando hablábamos del enfoque de las políticas y de la crisis,
varios historiadores establecen como que hay dos momentos. Desde 1985, decreto 21060, histórico, el famoso decreto 21060. ¿Qué significa para Bolivia el decreto 21060? El subirse al micro de la globalización. Eso fue. ¿Y por qué decreto? El gobierno del MNR, que fue el último de don Paz Estensoro, estableció el decreto 21060 porque obviamente en el Parlamento no le iban a aprobar, ¿no? El de nacionalizar las minas, el de privatizar las empresas, el de la libre contratación, que hasta hoy está vigente, ¿verdad? A pesar de que en la Ley General del Trabajo se establece que una vez que has cumplido 3 meses de trabajo, tienen la obligación de darte un trabajo indefinido, con contrato indefinido. Ya no hay eso. Hoy se trabaja bajo la modalidad de consultoría y esto significa el trabajo por libre contratación y en función de las demandas del mercado. Aquí hay como dos componentes importantes y ahí me voy a quedar antes de que ustedes me comenten o tengan alguna pregunta respecto a lo que hemos avanzado hasta ahora. Varios historiadores coinciden que a partir de 1985 para adelante en Bolivia ha habido como dos instancias, dos procesos, ¿no es cierto?, de generación de políticas. La primera, la más dura, ha sido 1985-1990, donde hay toda la crisis del sistema capitalista, hay la caída de las empresas, quiebre de gran parte de las empresas privadas. En Santa Cruz hubo un descenso, pero no cerraron. En cambio, en La Paz y Cochabamba, una gran parte sobre todo de la industria manufacturera cerró y listo, no fue más. Esta primera etapa ha sido en términos de reformar el Estado en función de qué, fundamentalmente de ahorrar de recursos económicos para pagar una abultada deuda que teníamos en Bolivia. Además, es el tiempo de la famosa relocalización. La minería deja de ser parte del Estado y por lo tanto se libera los contratos de más de 4.000, 5.000 mineros que estaban trabajando en las diferentes minas y lo que el gobierno llamó la relocalización, es decir, que cambien de ámbito de trabajo. Hay un desempleo muy fuerte, el valor adquisitivo cambia de manera vertiginosa y por lo tanto hay una desvalorización del salario. En fin, hay una hecatombe tal que el Producto Interno Bruto en Bolivia era -4. Estábamos en un estado realmente complicado. Y ahí lo que se hace es reestructurar el Estado, a establecer políticas de Estado orientadas hacia la actividad productiva, pero además a reducir los costos de administración del Estado y además el de orientar gran parte de el mayor porcentaje de los ingresos que teníamos por la exportación de productos no renovables era hacia pagar la deuda externa, que era bastante alta. Por lo tanto, lo social no era importante, ¿no? Fue la época, ¿no?, en que definitivamente salud y educación no fueron los rubros o los sectores y de servicios sociales que contribuyan hacia la calidad de vida de las personas. Amén del desempleo. Es en este tiempo que también el gobierno crea, estoy hablando del MNR, 1985-1990, el Fondo de Inversión Social. El Fondo de Inversión Social se llamó con el MIR, pero sí, es el Fondo de Inversión Social que canaliza recursos, pero en términos de donación de los países
europeos fundamentalmente, para desarrollar actividades, proyectos que estén orientados a resolver algunos problemas fundamentales de infraestructura, de equipamiento en salud y educación, pero así a la vez generar empleo, aunque es temporal. Estas fueron las condiciones en las que trabajamos y estuvimos de 85 al 90. A partir del 90, y aquí me voy a quedar, se habla a partir de una segunda generación. ¿Qué significa eso? Que Bolivia había tenido unos primeros 5 años muy graves en términos de el acceso y beneficio de los servicios sociales de la población. Por lo tanto, había que trabajar bajo esa mirada y más bien orientar los recursos, los bienes del Estado hacia la calidad de vida de los seres humanos en el marco de la teoría de desarrollo humano. Y ahí, a partir de los años 90, se orientan programas y políticas de desarrollo social en diferentes ámbitos, que lo veremos en la siguiente sesión. No sé si tienen preguntas, comentarios frente a este proceso. Solamente decirles por qué les doy esta mirada así panorámica, digamos, de Bolivia, porque vale la pena tener una visión como una fotografía, más o menos, de lo que pasó en Bolivia. Hasta aquí no había nada de enfoque de género, era mujer beneficiaria, mujer y desarrollo, es decir, que trabajaba y aportaba para paliar la pobreza en el país. Y luego, a partir del año 90, en el marco de la teoría de desarrollo humano, se plantean ya políticas sociales y donde además ya se incorpora el enfoque de género. ¿Tienen comentarios? ¿Me he dejado entender? Ustedes tienen la ayuda a memoria, así que creo que eso facilita. ¿Me he dejado entender? ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Entonces, el desarrollo de la mujer en Bolivia comienza a partir del ámbito privado y después pasa de ser un privado a semipúblico en la ayuda de generar economía en el mercado informal. Las mujeres se incorporan al mercado laboral a través de la economía informal, fundamentalmente del autoempleo en Bolivia. ¿Esto qué significa? Que pueden a la vez atender las responsabilidades que la sociedad nos impone a las mujeres de atender en el ámbito privado la familia, el cuidado de los dependientes y el de trabajar y generar recursos. Esa es la visión de los años 70, 80, ¿no? Licen, usted había mencionado que en un principio el Club de Madres estaba dirigido a los sectores empobrecidos, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, no sé si una crítica o algo, pero yo recuerdo que cuando era niña escuchaba de este Club de Madres, pero si bien se había sido dirigido a estos sectores más empobrecidos, recuerdo que los sectores que tal vez estaban más beneficiados era la clase media, porque yo recuerdo que sí habían estos alimentos que usted decía, que venían las mujeres del campo simplemente a recoger esos alimentos y luego volvían a sus casas, pero las que constantemente tenían reuniones, y bueno, que sí ayudó eso, si bien usted lo había mencionado, a que salgan de sus casas y a que puedan empezar a tener una relación entre fuera del ámbito privado, había ayudado mucho esto, porque recuerdo que habían reuniones constantes y que invitaban a otras mamás más, entonces ya no era simplemente el hecho de cómo vamos a hervir agua para el cuidado de los hijos, sino que eran reuniones donde les permitía a ellas organizarse, crear para ayudar a otros sectores también, entonces entre mujeres iban, recuerdo, reuniones, pero ya no estaba ya tanto dirigido a ese sector empobrecido, sino que ya era entre ellas mismas a crecer, o si así se puede denominar, y poder ayudar a otros sectores de la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo, pero la política estaba orientada, fíjate, en los años 60, 58, 60, estaban orientadas a las mujeres más pobres, porque bueno, se les morían los hijos que daban miedo, y además tenían condiciones de vida pues muy desastrosas, digamos así. Entonces, esa ha sido la mirada, y además, ¿a partir de qué? De la donación, pues nos regalaban alimentos, entonces había que distribuirlos, listo, esa era la mirada.
Ahora, ¿cómo este proceso ha cambiado en términos de que los clubes de madres se han generalizado tanto en el ámbito urbano como rural? Y en el ámbito urbano se han fortalecido las organizaciones de mujeres a partir de los clubes de madres para realizar otras actividades. Ya en la década del 70 no les interesaba tener la harinita y el azúcar, que además estaban ya desapareciendo, porque obviamente la beneficencia no es sostenible y genera dependencia, sino que además las mujeres se mantuvieron como clubes de madres para otras actividades, que era, por ejemplo, la capacitación. En los años 70, 80, sobre todo luego de la crisis económica, las mujeres se organizaban ¿para qué? Para captar talleres de capacitación en temas y en áreas en las que ellos podían generar recursos. Belleza le llamaban al tema de peluquería, y pintado en tela, costura, corte y confección, etcétera, ¿sí? Y ellas mismas, las mismas mujeres, las lideresas en este tiempo, generaban y buscaban contactos, ¿no? Yo he sido directora de los programas educativos, coordinadora de los programas educativos en la Casa de la Cultura acá en Santa Cruz el año 88, 89. Y trabajábamos con clubes de madres, pero ¿qué clubes de madres? Venían las dirigentes a buscar ese apoyo de parte de la Casa de la Cultura para trabajar temas que estaban relacionados con la cultura, pero también con este tipo de programas. Y teníamos promotoras, habían 4 promotoras que daban este tipo de... Ya no eran los alimentos, era el de reunirse, el de compartir, el de charlar, el de aprender y el de iniciar otro tipo de actividades que les permita generar otro tipo de recursos económicos. Es más, han habido grupos de clubes de madres que han tenido un nivel de organización tan importante, han generado cambios o han sido parte fundamental en la resistencia colectiva frente a problemas como, por ejemplo, el consumo de las chicherías, que era en ese tiempo, en todo lo que era la cuchilla y todo lo demás, habían chicherías de todo lado. Y el alcalde de entonces, uno que era del ADN, nunca le dio bola, ahí se quedaba. Las mujeres se han unido con los jóvenes que hacían actividades culturales, y lo invitaba al alcalde para decirle, bueno, a ver, venga, les vamos a invitar a un festival. Y después del festival los han llevado a cada una de las chicherías donde estaban borrachos, estaban vendiendo chicha, etcétera, y lo obligaron pues al alcalde a tomar medidas. Ese tipo de cosas también se han hecho, ¿no? Pero eso ya no estaba bajo la política del Estado, pues ya fue parte de ese fortalecimiento de las propias mujeres a partir de redescubrir, de hacer actividades colectivas fuera del ámbito privado. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, a partir de lo que se heredó, ¿no?, como clubes de madres, implica un desarrollo en el ámbito público por parte de las mujeres. Correcto. Y desde mi propia experiencia e investigación, pues las mujeres han aprendido a ser lideresas y a formar parte de las actividades fundamentalmente de organización social, vecinal y luego municipal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me he dejado entender hasta acá? Si ustedes ven la teoría que hemos visto a través de Coracio en esta revista Umbrales, resulta que los años 60 eran de bienestar, los años 70 era de reconocer que las mujeres participaban y aportaban a los enfoques antipobreza. Bueno, lo mismo pasó en Bolivia, o sea, estos lineamientos eran los que influenciaban en las políticas de desarrollo de los diferentes países. A partir del 80, como digo, hay 5 años, evidentemente, de una actividad fundamentalmente de pagar deuda, de ser austeros y de que el gobierno asume de que todo lo social era gasto. Por lo tanto, toda la inversión estaba dada a la producción y a pagar la deuda externa y bajar la inflación. A partir del 90 ya hay otros componentes que después los vamos a ver en la siguiente sesión. Eso es, les he contado el cuentito de cómo eran las políticas en Bolivia hasta la década del 90. En realidad, el enfoque de género
se incorpora recién a partir del año 95, ¿no? Antes del 93 ya habían programas a ese nivel, pero se institucionaliza a partir del 95. Y ahí vamos a ver del 95 hasta ahora qué se ha hecho, pero además qué hay pendiente desde la teoría de género. ¿Me he dejado entender? ¿Estamos claros en esto? Ustedes tienen la ayuda a memoria, la van a revisar. Está también la bibliografía que he tomado de referencia para elaborar esa fichita. Y nos veríamos, si no hay ninguna otra pregunta más, nos veríamos el próximo martes. Ustedes el jueves 30 me mandarían el informe del cuidado, ¿sí? Estamos postergando una semana porque obviamente recién hoy o anoche les he mandado los términos de referencia. Ya, Licen. Una consultita, Licen. No es una consulta. ¿Será que los audios de las clases los puede pasar? Sí, se los voy a pasar. Por favor. Sí, voy a reunir unos 5 para mandarlos todos de un trancazo. Sí, los voy a mandar. Claro que sí. Ya, gracias, Licen. Otra cosita. Pasa que uno de los compañeros no pudo enviar en la fecha que correspondía por temas de salud. Entonces, justo me escribió porque eso pasó más o menos ese día que teníamos que entregar. Entonces, él no pudo. Y me preguntaba si había la posibilidad de que él, después de todo este tiempo, él pueda tener otra fecha de presentación. De hecho, va a haber hay una fecha de presentación de lo anterior, ¿no? Porque, y les hemos puesto, y algunos que han querido mejorar ya me han pasado, a partir del sábado 18, que ya pueden irse poniendo al día. De todas maneras, va a haber una fecha al final de septiembre, o antes del examen final, va a haber una fecha especialmente para aquellos estudiantes que por razones de salud o porque algún familiar estuvo con el problema del coronavirus o cualquier otro tema, así están las instrucciones del Consejo de Carrera, tenemos que tomar en cuenta como tal. Entonces, al final haremos un censo de aquellas personas qué trabajo les falta y obviamente ya no les voy a revisar, ya no les voy a orientar, ni mucho menos, pero sí van a poder presentar y obviamente les daré todas las aclaraciones necesarias. Así que esperen, no hay problema. Cuando tengamos una fecha determinada, todos van a tener la oportunidad de ponerse al día. ¿La diferencia cuál es? Con los que hemos trabajado desde el principio, yo les he ido dando elementos, escribiendo, comentando, nos hemos ido comunicando a través de esto, ¿verdad? Con los que me entregan, me van a entregar y punto. Y de acuerdo a lo que me entreguen, tendrán la calificación necesaria. Esa es la única diferencia. Pero de que van a tener oportunidad, sí. De acuerdo. Ya, listo. Ok, quedaremos así entonces, así cumplo con las normas también que nos han planteado, ¿no? Ok, quedaremos ahí entonces. Que estén bien, cuídense y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, Licen. Hasta luego. luego.